Marcos 6, 14 al 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida, el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Haga oración conmigo. Señor, ofrecemos a ti este tiempo en atención a tu santa palabra. La palabra, Señor, que pueda hacernos perfectos, que nos lleva a reflexionar, a ser confrontados y poder, Señor, conocernos tal como somos y poder, Señor, mi Dios, recurrir a la gracia infinita de nuestro Dios, a la gracia de Jesucristo, a la gracia que el Evangelio nos enseña para poder recibir vida eterna, santificación, justificación, adopción que por hijos tenemos en ti. Bendice esta palabra, Señor mi Dios. Bendice mis labios, Señor, para poder transmitir adecuadamente, con santidad, Señor mi Dios, y con diligencia este precioso mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. La gente, tratando de explicarse el origen e identidad de Cristo, aquel que predicaba con autoridad, que sanaba y liberaba de demonios, llegaban a conclusiones como las que acabamos de leer en este texto. Consideraban a Jesús la reencarnación de alguno de los profetas. Eso era lo que pensaba la gente cuando decían: ¿quién es este Jesús? Y decían: es alguno de los profetas. Muchos lo relacionaban con Elías, uno de los profetas más grandes y más poderosos, puesto que Jesús hacía milagros. Otros, sin embargo, y principalmente el rey Herodes, lo consideraba como la reencarnación de Juan el Bautista. Aunque se sabe que Juan el Bautista no hizo señales, estos hombres creían que Juan el Bautista había resucitado con un poder que se estaba manifestando en la persona de Jesucristo a través de estos milagros, señales y prodigios y la palabra profética que traía Jesús hacia el pueblo. Estas ideas definitivamente son las que habían influenciado al gobernador de Galilea, Herodes Antipas. Esta idea fue impactante para él
Y esta idea trajo a su recuerdo que él fue el que ordenó la muerte de Juan el Bautista. Así que descubre un remordimiento de conciencia terrible. Y ese remordimiento de conciencia descubre un terrible temor en este hombre. ¿Qué es lo que encontramos en los primeros versículos que leímos? En la persona de Herodes, un temor. ¿A quién? A un muerto. ¿A quién le temía Herodes? A un muerto. Le temía, ¿por qué? Porque este muerto, al parecer para él, conforme a las ideas de la gente y la conclusión a la que llegó este hombre, es que Juan el Bautista, aquel que había matado, había resucitado y por eso le tenía miedo. Su conciencia le recriminaba. El evangelista Marcos aquí nos cuenta el triste e infame fin de la vida de un santo de Dios, de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un gran profeta de Dios, con un ministerio extraordinario, el ministerio de preparar el camino para la venida del Mesías, la venida de Cristo. El tiempo de su ministerio vendría en este momento a su fin. Le esperaba no otra muerte, sino la de todos aquellos profetas santos de Dios, en manos de hombres perversos. Y a la manera en la que el poderoso profeta del Antiguo Testamento, Elías, fue oprimido por el reinado malvado de Acab y la vil esposa de este, llamada Jezabel, de esa misma manera Juan el Bautista estaba padeciendo y sufrió la muerte en manos de esta pareja terrible, espantosa, mala, vil, ruin, la pareja de Herodes y su esposa Herodías. Permítame hablarle acerca de este hombre, Herodes Antipas. Usted ha escuchado el nombre de Herodes. Desde las historias de la Navidad aparece el nombre de Herodes. Herodes no era una sola persona, era una familia. No podemos hablar de Herodes, sino de los Herodes. Usted cuando escuche Herodes en la Escritura debe preguntarse de cuál Herodes está hablando, porque está hablando de diferentes Herodes. El Herodes que aparece en la matanza de los niños cuando Jesús era pequeño, posiblemente fue otro Herodes. Posiblemente fuese el Herodes el Grande, el que construyó el gran templo de Jerusalén. Usted escucha en la Biblia de que el templo que aparece en la Escritura en tiempo de Jesús, ese gran templo majestuoso, fue fruto del trabajo diligente de Herodes el Grande. Cuando muere este hombre que era despiadado también, hombres malos, corruptos, el gobierno de Palestina, de Israel, queda en manos de varios de sus hijos. Debes saber, obviamente, que quien gobernaba todo el imperio romano, incluyendo la Palestina, era el emperador romano. Sin embargo, el emperador romano determinaba quién había de gobernar cada una de las provincias que eran parte del imperio romano. Así que los Herodes eran de aquellos que habían heredado por el testamento de Herodes el Grande, más la determinación del emperador romano, son los que habían tomado las diferentes regiones. Así que en tiempo de Jesús había varios Herodes. Este Herodes era llamado Herodes Antipas. ¿Cómo se llamaba este Herodes? Antipas. Usted va a encontrar algunos otros Herodes, como Herodes Agripa, Herodes Felipe el tetrarca, o Herodes el tetrarca. Este era Herodes el tetrarca. Era Herodes que gobernaba una región, ¿sí? Eran gobernadores. Así que este era un gobernante de las provincias del norte, hacia el norte de Palestina. Este gobernaba Galilea y Perea. Las dos provincias que gobernaba Herodes Antipas era Galilea y Perea. Recuerde que Galilea era la provincia en donde se encontraba el mar de Galilea, por eso se llamaba el mar de Galilea, en donde Jesús
estableció sus primeros años de ministerio y su centro de ministerio porque era una ciudad marítima, Capernaum, y las regiones cercanas a Galilea, y pasaban al otro lado del mar. Esa era una zona muy importante económicamente, era un lugar importante, por eso Jesús estableció su ministerio ahí. ¿Quién gobernaba en esa región? Herodes Antipas. Ese es el Herodes del que estamos hablando, Herodes Antipas. Jesús lo llamó zorra. ¿Se imagina Jesús diciéndole a un gobernante así? Jesús le llamó a él zorra para poder describir la destreza, la habilidad y el carácter rencoroso del rey Herodes, del gobernante Herodes Antipa. Estoy usando el término gobernante, se le llama rey, pero no era rey. Quiero que sepa eso. Era un gobernante que por cierto respeto se llamaba rey o hablaba de su reino, pero no era un gobernante reconocido por el Imperio Romano como rey. No era legalmente un rey. Era el gobernante reconocido por Roma, pero no había sido declarado rey. Era un gobernante. A este le llamó Jesús zorra. Lucas capítulo 13, versículo 31 al 32. Nos habla de ese pasaje, precisamente cómo se refiere Jesús a Herodes Antipas. Versículo 31 de Lucas 13 dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Cuál Herodes? El Herodes que gobernaba Galilea, Herodes Antipa. Entonces llegaron unos fariseos y quisieron ponerle alguna trampa a Jesús, o qué tanto había de cierto, porque obviamente ya la fama de Jesús había llegado a los oídos de Herodes, pero le decían, le recomendaban: vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús no se iba a inmutar porque él sabía que él tenía un tiempo y una circunstancia. Seguramente sabía que Herodes ahí no podía hacerle nada. Versículo 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra. ¿Cómo le dijo? Zorra. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Le habló del mensaje del evangelio. O sea, le dijeron: vayan y predíquenle el evangelio. ¿De quién soy yo? ¿Y qué represento? Díganle a esa zorra que no tenga miedo, que no se mueva como quiera moverse. Yo he sido enviado del cielo y esto es lo que hago y lo seguiré haciendo y no lo puede detener. Es decir, Jesús está estableciendo: tú no tienes ningún poder, ninguna autoridad sobre mí. Este es el mismo Herodes Antipas, es el mismo Herodes que juzgó al Señor Jesús. Ahí mismo en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 6 al 11, si usted recuerda los últimos eventos de la pasión de Cristo, recordará que fue juzgado o fue llevado primeramente a Poncio Pilato, el procurador romano en Judea, en Jerusalén, representando a Roma, pero al pensar que Jesús era de Galilea, de la provincia en donde estaba Nazaret y donde estaba su centro de ministerio, lo envió con el que gobernaba aquella región. ¿Quién gobernaba aquella región? Herodes Antipa. Y Herodes Antipa se encontraba en ese momento en Jerusalén. Dice el versículo 6. Lucas 23, 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. ¿Cuál Herodes? Herodes Antipas, este Herodes del cual estamos hablando. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle. Los fariseos decían que lo quería matar, pero aquí lo quería ver, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle para hacer alguna señal.
y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Entendemos que le tenía miedo Herodes a Jesús, porque le tenía miedo ¿a quién? A Juan el Bautista. Posiblemente cuando Jesús no respondió ni le hizo ningún milagro, de haber dicho, este no es, este no tiene nada que ver conmigo, y lo menospreció, sin saber que tenía delante de él al que ha de juzgar su vida, el que ha de condenar su vida. Terrible. ¿De qué Herodes estamos hablando? De este mismo Herodes Antipas. Déjeme darle algo de historia de este hombre. No es bíblica esta historia, sino la historia la cotejamos con historiadores. Hay un historiador de en aquel tiempo llamado Josefo. Josefo nos ayuda a entender algunas cosas de lo que sucedía y a veces nos ayuda a confirmar muchas de las historias bíblicas. Entonces los historiadores nos cuentan que cuando Antipas fue a Roma, era el gobernador establecido por Roma, y fue a Roma, se alojó con uno de sus hermanos. Ahí vivía uno de sus medios hermanos que se llamaba Herodes Felipe. En la Biblia encontrar un Felipe que gobernaba otra sección noreste de Palestina. Ese Felipe, Herodes Felipe, ese es otro, o el Felipe el tetrarca, no es este Herodes, es otro Herodes. Aquel era el gobernador. Este Herodes era también medio hermano de él, descendientes de gobernadores, de Herodes el Grande, pero vivía en Roma como cualquier ciudadano. No tenía ningún puesto, era una persona más. Ahí se alojó Herodes Antipas cuando fue a Roma. ¿Y con quién estaba casado este Herodes Felipe? Estaba casado con Herodías. Debes saber esto. Herodías era sobrina de Herodes Felipe. Es decir, que este señor, Herodes Felipe, se casó con su sobrina. ¿Cómo se llamaba su sobrina? Herodías. Vivían en Roma. Este era un hombre, no tenía ningún gobierno, aunque era de familias de gobernadores, y tenía una esposa que se llamaba Herodías. Viene a Herodes Antipas, lo visita Roma, está en Roma, seguramente para negocios, se aloja con su medio hermano Herodes Felipe y se enamora de su esposa, de Herodías. Herodes Antipas estaba casado con la hija de un árabe. Este árabe era Aretas, era el rey de Arabia. Así que cuando se enamora de Herodías, inmediatamente se divorcia de la hija de Aretas, del rey de Arabia, y Herodías se divorcia de Herodes Felipe. Y entonces se lleva a Herodías y Herodías se lleva a su hija. Esta hija no tiene nombre en la Biblia no aparece el nombre de la hija. Sin embargo, los historiadores sí ponen su nombre, se llamaba Salomé. Entonces, si usted escucha en las películas el nombre de que la que le bailó a Herodes era Salomé, es porque los historiadores le pusieron nombre, tenía un nombre para los historiadores. La hija de Herodes, Felipe y Herodías, se llamaba Salomé. Entonces se divorcia Herodes Antipas de su esposa, que era árabe. La esposa árabe corre hacia su papá, que era el rey de Arabia, que se llamaba Aretas, y obviamente usted cree que este hombre se puso muy feliz. De ninguna manera. Fue un desastre para Herodes. ¿Por qué? Porque vino y le hizo guerra y le deshizo el ejército a Herodes Antipas, el mismo padre de esta mujer. Pero bueno, Herodías se mueve a Galilea. Herodes Antipas construye una capital, la capital de ese lugar que se llama
Tiberias, a la orilla del mar de Galileas, en donde establece su gobierno. Así que ahí es a donde llega a vivir Herodías con su hija Salomé, a vivir con este hombre. Y Juan el Bautista y todo judío piadoso no le gustó eso. Así que Juan el Bautista venía y le hacía ver que él había cometido un pecado porque estaba cometiendo un adulterio. Se hayan divorciado o no, la ley para todo israelita, para todo judío, y entienda que Herodes era judío, es que no podía casarse o tomar la mujer de su hermano. Su hermano estaba en vida. Así que conforme a la ley que se encuentra en el libro de Levítico, nadie puede tomar la mujer de su hermano. No nada más porque comete un adulterio, sino además es algo vil, es algo que está prohibido por la ley. Entonces estaba violando la ley de una manera incestuosa y de una manera adúltera, tanto Herodes como Herodías. Así que eran hombres, un hombre, una mujer, pecadores delante del pueblo, delante de Dios. Así que eso era de los que se les acusaba. Así que permítame hablarle de lo que la Escritura nos enseña o qué podemos aprender de esta historia. Hay dos actitudes ante la corrección y el llamado al arrepentimiento. ¿Cuál es el problema en esta historia? El problema se da cuando el portador de la palabra de Dios, el profeta enviado por Dios, viene y denuncia el pecado en el cual esta pareja se encontraba. Que dice el versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de quién? De Herodías, mujer de Felipe. Su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan, aquí está el problema. ¿Quién fue la manzana de la discordia aquí? Juan el Bautista. ¿Cuál fue el problema? El profeta de Dios. El profeta de Dios, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. ¿Cuál fue el problema? La boca de Juan el Bautista, pero una boca santa, y traía un mensaje de Dios. Y traía un mensaje de santidad, traía un mensaje de arrepentimiento, traía un mensaje de corrección, y se lo daba a Herodes y le decía, no te es lícito, es ilegal, es inmoral que tú tengas la mujer de tu hermano. Así que viene el profeta y denuncia el pecado. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Denunció el pecado. Denunció el pecado del gobernador. Y entonces, ¿quién fue la más ofendida? Herodías. Esa mujer quedó completamente ofendida. Ni tanto Herodes. Al parecer Herodes no se ofendía tanto de la valentía de Juan el Bautista de hablarle así. Él puede decir, oye, yo soy el gobernador. Pero Juan el Bautista pudo decirle, yo soy el enviado de Dios. Y sabía lo que estaba haciendo ese hombre. Pero Herodías era una mujer sin escrúpulos. Una mujer sin escrúpulos. Cuando me refiero a escrúpulos, una mujer que no tenía moral y cuya conciencia no le recriminaba absolutamente nada. Al parecer, la más ofendida fue ella. El versículo 17 que acabamos de leer nos dice que si Herodes había puesto en la cárcel a Juan el Bautista, no había sido por él, sino por ¿quién? Por ella. El versículo 19 decía, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Qué quería la mujer hacer con Herodes? Matarlo. ¿Qué quería hacer con la palabra de Dios, con el que traía la palabra de Dios, con el que traía la corrección, con el que traía el arrepentimiento? Matarlo. Matarlo. Es decir, esta mujer no estaba dispuesta a renunciar a su pecado, a que se le confrontara su pecado, a que se le llamara al arrepentimiento. Al contrario, aborrecía a aquel que señalaba su pecado. Amaba su pecado. Era una mujer que estaba completamente perdida en sus delitos y pecados. Una mujer terrible.
Por eso es muy comparable a la figura terrible y espantosa de Jezabel en el Antiguo Testamento, una mujer también sin ningún bien, desprovista de todo bien o de toda gracia, y en el trono o cerca del trono del pueblo de Dios, por lo cual Dios trajo juicio terrible sobre de esa mujer. Y aquí aparece una muy semejante Herodías. Herodes, al parecer, no pretendía la muerte del profeta. La Biblia dice que le temía. Dice el versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo, él se había dado cuenta que Juan era un hombre, dice, era un varón justo y santo. ¿Y qué hacía? Le guardaba salvo. Es decir, que le podemos recuperar algo bueno a Herodes, ¿verdad? A Herodías nada, no podemos ayudarle. Pero a Herodes le podemos ayudar tantito. Lo puso a salvo de su propia mujer. Así que, ¿qué clase de mujer tenía este hombre? ¿Por qué? Porque temía al profeta. ¿Por qué temía al profeta? Herodes era algo religioso, aunque su religión no le servía para nada. Al parecer tenía algo de escrúpulos, pues protegía a Juan. Y la Biblia dice que lo escuchaba. Dice aquí la Biblia, versículo 20, y le guardaba a salvo, y oyéndole, fíjese, y oyéndole. Juan el Bautista hablaba con él. Juan el Bautista le daba palabra y Herodes lo oía y se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Tal vez le hablaba duro, pero decía, tienes razón. Había cierta religiosidad y había cierta reflexión en este hombre. La Biblia dice que adoraba en la Pascua. Si Herodes estaba cuando Jesús estaba siendo juzgado en Jerusalén, es porque había ido a Jerusalén a adorar a la Pascua. Tenía la costumbre de ir a la Pascua. Era un judío que para poder tener, eran hombres con muchas cualidades políticas, eran políticos. Pues imagínense, para poder hablar con los emperadores y conquistárselos y poder tener la labia, y sabían lo que tenían que hacer con el pueblo y tenerlos contentos. Y aún así también mostraba un cierto grado de religiosidad porque conocía la ley, conocían el judaísmo y practicaba mucho de la religión judaica. Por eso iba a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Así que era un hombre religioso. Al parecer Herodías no tenía nada de religiosa, pero Herodes tenía algo, era religioso. Le pregunto, ¿le habrá servido de algo su religión? No. ¿Cuál es más mala que el otro? ¿Quién es más malo que el otro? Pensaríamos que Herodías es más mala que Herodes, pero al final tienen el mismo problema. Una simplemente no es religiosa y el otro sí es religioso, porque al final el resultado fue el mismo. Los dos son responsables de la muerte de un santo. Así que ellos representan a los hombres sin Dios, dos perspectivas de los hombres sin Dios. Así hay hombres que no tienen escrúpulos, que no tienen absolutamente ni religión ni Dios y son malos. Pero hay otros que no parecen tan malos, pero tampoco tienen a Dios. Tienen una religión, pero no tienen a Dios. Los hombres sin Dios asumen estas dos actitudes hacia la palabra de Dios. Una actitud es donde de plano aborrecen el mensaje y a los mensajeros, no quieren oír nada del evangelio, no quieren oír que se les corrija, no quieren oír nada. Son como esos hijos que ya no quieren oír a sus papás que le están diciendo obedece, obedece, obedece y el sermón que siempre escuchan de los padres. Esa actitud. ¿Usted ha sentido esa actitud? De ya no me hablen. Los que dijeron sí, qué bueno que son honestos. Pero ¿qué muestra? ¿Qué hay en nosotros precisamente? ¿Qué hay? Le tengo una mala noticia. Eso que usted ha sentido es exactamente lo que sentía Herodías. O sea que tenemos algo de Herodías en nosotros.
Y yo no soy tan malo como Herodías. Pero hay hombres, mujeres, en donde de plano aborrecen el mensaje a los mensajeros. Pero hay otra actitud donde se escucha. Ok, sí, tiene razón. No ha platicado usted con gente. Le dice, tiene razón. Y pueden ser religiosos, pero su religión les es vana. Porque pueden escuchar, pero están incapacitados para responder en arrepentimiento. Juan el Bautista pudo oír, pero estaba incapacitado para responder al arrepentimiento. Ambos, Herodías y Herodes, son una especie de radiografía del hombre pecador sin Dios, enfermos y llenos de maldad. Y le pregunto, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde llegaron con su pecado Herodes y Herodías? ¿Hasta dónde el pecado los llevó? Bueno, lo vemos aquí en la escritura. Hubo un plan. Posiblemente Herodías tuvo un plan. No se le ocurrió a Herodes, pero podemos entender que Herodías sí tuvo un plan malévolo. Esta mujer era mala. Así que si usted está haciendo una lista de mujeres malas, acuérdese de Herodías. Si usted dice, no quiero un modelo a quien no imitar, acuérdese de Herodías. Porque dice el versículo 19, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Esta mujer tenía toda la intención, pero no tenía el poder. ¿Sabe? Los hombres no siempre actuamos mal, porque no podemos, pero sí tenemos la intención. ¿No le han dado ganas de darle 3 vueltas en el pescuezo a alguna persona? O sea que tiene la intención, pero no puede. Y no estamos muy lejanos de Herodías, pero no podía. Versículo 21. Pero venido un día oportuno. Esa palabra, venido un día oportuno, está enfocando a Herodías. Entonces, ¿para quién fue oportuno ese día? Para Herodías en ese plan. Quiere decir que estaba buscando la ocasión porque no podía, ella no tenía la autoridad, pero la tenía ¿quién? Herodes. Y tenía una hija. Y hay hombres carnales y débiles, mujeres astutas, terribles. Pero venido un día oportuno, Herodes, ¿qué muestra ahí de Herodes? Era un hombre religioso, ¿verdad? ¿Verdad que era religioso? Pero era bien fiestero. Como esos de los que están en la iglesia aquí, y también los encontramos en la pachanga allá. Los vemos en el mundo. Digo, no podemos dejar de ir a lugares, pero sí participar. ¿Y él qué hizo? Organizó su fiesta de cumpleaños y daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, y eso no tiene nada extraordinario, era un gobernador y tenía que quedar muy bien con todos. Pero ¿qué pasó? Versículo 20. Entrando la hija. Entonces, esta pudo lograr, Herodías pudo lograr lo que pudo, porque Herodes también estaba corrupto en pecado. ¿Por qué? Porque Herodes organizó una fiesta. ¿Y cómo la organizó? A la manera del mundo. Vamos a poner a Herodes, imaginemos que era un buen hombre, no era tan malo, ya sabemos que no era bueno, pero religioso. Si le ve la parte religiosa, va a Jerusalén como la gente religiosa.
Lo ponemos en este tiempo, va al culto, va a la iglesia todos los domingos, da sus diezmos, da sus ofrendas, sirve, es ujier. Pero cuando es su cumpleaños, no hace algo digno de un creyente, sino hace una fiesta como la del mundo. ¿Qué piensa usted de esa persona? Que tiene un problema. Entonces, versículo 21, 22. Entrando la hija de Herodías, ¿qué hizo? Danzó. No era normal que una israelita hiciera eso. Así que fue una cuestión extraña, perversa. ¿Quiénes seguramente estaban allá adentro? Hombres. Hombres. Y los hombres son libidinosos, son lascivos. Y les bailó. La muchachita entró y les bailó. Entonces, la hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Esta mujer bailó y los agradó. Eso fue una acción pecaminosa, una acción terrible. ¿Por qué? Porque había organizado Herodes su fiesta a la manera del mundo, en donde había banquete y vicio. Seguramente Herodes estaba con las copas que se le habían subido. Y a todos sus invitados estaban en la misma condición. Y entra una muchachita y les baila de una manera provocativa. El tipo de bailes de los cuales se refiere no eran unos bailes agradables, sino eran bailes con un tono lascivo, pecaminoso. Y lo impactó, no nada más a él, sino a sus invitados. Ahora pónganse a pensar, ¿hasta dónde llegó Herodías como madre? ¿Expondría usted a su hija eso? Yo creo que un padre en su sano juicio no haría eso. ¿Pero qué hizo Herodías? La expuso, ¿por qué? Porque había corrupción en su corazón. ¿Por qué? Porque había ambición en su corazón, porque había maldad en su corazón. La muchachita fue inocente de ninguna manera, de ninguna manera. Cooperó con la maldad de quién, de su madre. Y ojo, a todos los que somos padres, es más fácil aprender lo malo que aprender lo bueno. Salomé se casó más adelante con su tío, igual que su madre. Con otro de los Herodes, con el Herodes tetrarca, es Felipe el tetrarca. O sea, si es el otro Felipe, fíjese, las dos se agarraron Felipes. Se casó con el otro Felipe, se le murió y después se casó con otro de sus parientes también. Así que eran mujeres terribles. Entonces eran mujeres terribles. Pensamiento de John Flavel a todos los que somos padres, porque aquí nos enseña algo. Quiero hacer este paréntesis porque como padres es importante. Me gusta esta frase. Si eres negligente con respecto a instruir a tus hijos en el camino de la santidad, ¿será el diablo indulgente en cuanto a instruirlos en senda de maldad? No. Si no les enseñas a orar, él les enseñará a maldecir, jurar y mentir. Si no se cultiva un terreno, crecerá la maleza. Los seres humanos somos pecadores, mis hermanos. ¿Qué hay en el corazón de los seres humanos? En el suyo. Así como usted puede reflexionar en su corazón, debe saber que el corazón de sus hijos tienen el mismo problema de la semilla de maldad del pecado. Y que somos responsables de darles un buen ejemplo. Si no, Satanás, de seguro, que los va a instruir. Usted y yo podemos ser flojos, Satanás no lo es. Usted y yo podemos dejar pasar el tiempo para corregir a nuestros hijos, hablarles, instruirles y ayudarlos, Satanás no, para destruirlos. Es más rápido en ofrecerle a Satanás un cigarrillo, una bebida, una droga, que a nosotros compartir un tiempo en la palabra de Dios, regalarles una Biblia, regalarles un buen libro, compartir un tiempo de la palabra de Dios
con ellos, corregirlos. Esta muchachita, ¿qué aprendió de su madre? Lo malo. ¿Hasta dónde llegó una madre? Hasta exponer a su hija. ¿Hasta dónde llegó esta niña? Hasta ser parte de un homicidio. ¿Qué pidió esta niña? Oiga, eso está macabro, eso es horrible, eso es espantoso. ¿Alguien de aquí pediría la cabeza de una persona? No. Bueno, espero. Aunque no lo dudo, hermano. Hermano, somos capaces. No crea que Herodías era la mala del cuento. Y la mala en la historia, los malos en la historia de la redención somos todos los seres humanos. Pero la gracia de Dios nos ha impedido llegar a tal maldad. Gracia que no tuvieron esta pareja. Pero seríamos hasta capaces. Se nos hace horrible. Se nos hace para gente enferma. Pero mire hasta dónde está, hasta dónde llega la maldad de los seres humanos. Hasta dónde llegó Herodes como gobernador. Él era una autoridad, era un gobernador, a dar un juramento enloquecido por su borrachera, por su orgullo, por su vanidad y por su lascivia. Era religioso, ¿verdad? Se lo había puesto un poquito bueno. Pero mire aquí que cuando él hace un juramento, lo hace enloquecido. ¿De qué? De lascivia, de haber visto a esta muchacha y haber sido agradado, por estar borracho, por ser un orgulloso y por ser un vanidoso. Orgulloso con los de la mesa, orgullosos ante todos los que están debajo de él, para decir yo soy el rey, yo tengo el mando. Y por eso cuando le piden la cabeza de Juan el Bautista, no dijo no, por orgulloso, por malo. ¿Qué hay en él? Maldad. Matthew Henry dice así: es como los reyes se hacen esclavos de aquellos cuyo respeto y adulación codician. Por eso Proverbios capítulo 31, versículo 3 al 5, le advierte a los reyes, vea en dónde falló Herodes. Proverbios 31, del 3 al 5. Proverbios 31, 3 al 5. No des a las mujeres tu fuerza. Dice la madre de Lemuel, hablándole a uno que es rey. Y le dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Qué hizo Herodes? Violó este principio. ¿Lo ve? Herodes aquí, precisamente el antítesis de este consejo es Herodes. Herodes es un ejemplo de cómo el pecado del hombre, aunque sea religioso, lo puede llevar a cometer hechos terribles por causa de su pecado y de su maldad. Juan de la Cruz dice lo siguiente: el hombre no sabe cómo ordenar su gozo y dolor de manera razonable y prudente, porque no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Herodes, aunque era un religioso, no sabía discernir el bien y el mal. Eso le llamamos la corrupción del hombre. Está el hombre corrupto en su interior. El hombre es pecador y no discierne por sí el bien ni el mal. Por eso se comporta como se comporta. ¿Hasta dónde llevó el pecado a Herodías? A provocar esta muerte, exponer a su hija. ¿Hasta dónde llevó el pecado a esta niña? A pedir la cabeza de un santo. ¿Hasta dónde llevó el pecado de Herodes? A Herodes, hasta cometer un crimen, porque él tenía la autoridad para cometerlo. No detener una infamia, un crimen, sino llevarlo a cabo de una manera cruel y vergonzosa. Se convirtieron en cómplices de un homicidio, de una injusticia, de haber matado a un profeta de Dios de una manera cruel y
vergonzosa, macabra. En una fiesta, llegando una cabeza, la cabeza de un hombre de Dios, derramándose sangre inocente. Me pregunto, mi querido hermano, ¿hasta dónde nos puede llevar lo que hay en nuestros corazones? Y una vez más le repito, lo que había en Herodías y en Salomé es lo mismo que hay en todo ser humano: pecado. Lo mismo que había en esta muchachita, en esta mujer perversa y en este hombre religioso pero malo, es lo mismo que hay en nosotros: pecado. El pecado puede convertir al más bien intencionado religioso hombre en un infame, en un vil, en un despiadado. Mire lo que dice Colosenses 2, del 22 al 23. Colosenses 2, del 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Esto, hermano, era lo que practicaba Herodes, una religión. Podía practicar las costumbres de los judíos, lo que las leyes judías habían establecido. Pero mire lo que dice Pablo en el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Es decir, ir a Jerusalén, adorar los sacrificios. Para nosotros como creyentes, el poder abstenernos de muchas cosas, entregarle al Señor nuestro corazón, entregarle sacrificios de alabanza, hacer lo que usted quiera, darle un voto a Dios y cumplirlo. Eso tiene dice, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, que no es lo que hacemos lo que trata con algo que está dentro de nosotros, que es muy grave: los apetitos de la carne, el pecado. Tenemos un problema, tenemos un mal. Y Herodías y Herodes nos advierten, nos describen lo que hay en nosotros. A lo mejor soy muy drástico, muy extremo, pero es que debemos descubrir el pecado como es. ¿Sabe? El pecado es grave. El libro de Génesis dice, y la tierra se llenó de violencia, y la tierra estaba llena de violencia. Los hombres eran malos, perversos y llenos de violencia, y estamos viviendo tiempos en donde la tierra está llena de violencia. ¿Podemos imaginar lo que hay en el corazón de aquellos que religiosamente se explotan para poder aspirar a un cielo? Que religiosamente piensa que con eso se van a ganar el cielo, siendo mártires para su religión. ¿Qué hay en el corazón de esos hombres? Engaño, pero hay maldad. Podemos concebir hombres que estén preparando a niños con armas para poder ya prepararlos y poniendo mentalidades homicidas para poder acabar con otros sistemas. Podemos imaginarnos, hermano, lo que hay en el corazón de muchos que promueven el aborto. ¿Podemos imaginarlo? Precisamente eso que había en Herodías y en Herodes, en esta muchachita, es lo mismo que hay en el corazón de los hombres: violencia, homicidio, perversión. Juan Calvino decía, aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, Herodes, lo está escribiendo Herodes, un Herodes, sirven a Dios pero no con un corazón sincero y perfecto. Aquellos que no sirven a Dios con un corazón sincero y perfecto, sino que dan rienda suelta a inclinaciones impías, aunque al principio tengan un entendimiento sano, llegan a perderlo por completo. ¿Verdad que escuchaba a Juan el Bautista? Pero su juicio está torcido por la maldad que hay en su corazón.
la maldad que hay en su corazón. Esta es la conclusión respecto a ellos, a Herodías, a Herodes, a la muchacha. Le llamamos Salomé porque la llamó no la Biblia, la llamó Josefo. Por eso le digo a veces la muchacha, porque la Biblia no le pone nombre. Pero ¿cuál es la conclusión respecto a ellos? No tenían a Dios y su pecado los hundió en quedar para la historia como infames y en el infierno por toda la eternidad. Hoy son los infames en nuestras historias, son unos viles, son unos perversos, pero en la eternidad pasarán su eternidad. ¿En dónde? En el infierno, por causa de su maldad. Nuevamente, ¿qué de nosotros? Quiero que reflexionemos que tenemos el mismo problema, pero usted y yo tenemos esperanza. Y no estoy diciendo que vayas a matar a un profeta, que tenga la intención de matar a un profeta. Lo que estoy diciendo es que en tu corazón y en el mío hay maldad. Y lo que hay en nuestro corazón, que se llama pecado, es capaz de eso y más. Usted dice, yo no me imagino cometer esa maldad. Y qué bueno. Pero hermano, debemos reconocer lo siguiente, quiero que lo reconozca. Lo que hay en nosotros puede provocar en nosotros que hagamos una cosa así de atroz o peor. Herodes y Herodías mataron al Señor Jesús, pero muchos, a Juan el Bautista, pero muchos de los judíos piadosos, religiosos, mataron al inocente. Mataron a Cristo, mataron a Jesús, lo llevaron a la cruz, mintieron respecto a él. ¿Verdad que hay maldad en el hombre? Hay maldad en cada uno de nosotros. Tomás Boston decía lo siguiente: ciertamente la corrupción está arraigada en nuestro corazón, entretejida en nuestra naturaleza, se ha hundido profundamente en nuestra alma y solo podrá ser removida mediante un milagro de gracia. Mi hermano, si usted y yo no hemos matado a un profeta, es por la gracia de Dios que nos ha retenido. No es porque hay algo bueno en nosotros. Dios dice, busqué entre los hombres que hubieron justo y no hallé uno solo, porque no hay justo ni aún uno. Todos se descarriaron como ovejas, se fueron, se perdieron. Y no crea que el evangelio es hablarle y decirle: usted estaba perdido de Dios, sin esperanza, triste y abandonado, por eso es que sufriste un montón en el mundo. Hermano, eso es parte de la maldad, pero sabe, quiero decirle que si estábamos antes perdidos, no estábamos nada más perdidos en el dolor, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, es decir, estábamos hundidos en el problema que es la maldad. Y así como estábamos hundidos en el problema de la maldad, éramos capaces de hacer locuras. Hermano, una persona aún deprimida, una persona aún que ha padecido es capaz de los peores horrores en esta humanidad. No nada más los grandes criminales como Hitler, los grandes criminales fueron capaces de eso. Es el pecado del hombre el que es capaz. Y tentado por Satanás, es capaz de todo. Caín mató a su hermano Abel. El pecado del hombre es terrible. El pecado del hombre es terrible. Si somos librados es porque Dios está en nuestro alrededor o está en nuestro corazón. Seguramente usted es un creyente, Cristo está en su corazón, Dios está en su corazón y eso lo libra de pecar. Así que mi hermano, quiero enseñarle esto. Nuestra vida depende completamente de Dios para no pecar y no en nuestra autosuficiencia. Usted no puede por sí mismo, necesita la gracia de Dios. Y hermano, ¿a qué quiero llevarlo? A que reflexione que este corazón es engañoso y que necesitamos el poder de Dios, que nos ayude a siempre vencer el pecado. Hermano, nunca conciba en su corazón el orgullo de decir, ya lo logré, yo ya no peco. Dice la Biblia, el que dice que no peca hace a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto nos ayuda a entender a nuestros hermanos.
No le voy a tener miedo al hermano porque este sería capaz de cortarme la cabeza. Pero hermano, la verdad es que todos ustedes son capaces de cortarme la cabeza y yo la suya. A lo mejor soy muy drástico en eso, pero nuestro pecado nos puede llevar a ese extremo. Pero hermano, no va a suceder, ¿sabe por qué? Porque Dios es bueno. Y porque Dios lo ha redimido a usted, por eso no le tengo miedo. Y porque Dios me ha redimido a mí, usted no me tiene miedo. Porque dependemos de Dios. Pero sigamos dependiendo de la gracia de Dios. Y si definitivamente, hermano, no se asuste, no todo el mundo va a cortar cabezas. Pero el problema es resolver el problema del pecado que está ahí. Fue atroz lo que hicieron estos y me entristece. Pero muchas cosas de ellos, de estos tres personajes, hay a veces en nosotros. Hay mujeres que muchas veces se comportan como Herodías, que asumen posturas como Herodías, que piensan a veces como Herodías. Pero también hay hombres que piensan como Herodías. Hay hombres también que hacen cosas como Herodías. Hay muchos hombres también que actúan como Herodes, muy religiosos, pero que son capaces de lo peor. También hay mujeres que son iguales, religiosas y capaces de lo peor. ¿Verdad que la Biblia nos dice que nos veamos en el espejo de la palabra? ¿Usted ha aprendido eso? Que hay que vernos en el espejo de la palabra. Y verdad que es lindo vernos reflejados en David, ¿no? No queremos ser como David. Entonces vemos a David y nos reflejamos con David. Daniel, leemos de Daniel y queremos reflejarnos, decir, wow, cómo Dios me habló a través de la vida de Daniel. Pero fíjese, queremos ser como David, ¿verdad? Queremos ser como Daniel. Hermana, ¿no le gustaría ser como Esther? No ve a Esther y dice, yo quiero ser como ella. Los grandes hombres de Dios, los grandes hombres de fe. Pero quiero enseñarle algo. No estamos a veces acostumbrados a vernos en el espejo de los malos. Y por eso lo llevé a esto, a ponerle unos perversos porque nos parecemos más a esos perversos que a los buenos de la Biblia. Piense, hay veces que sí nos parecemos a Daniel, hay veces que sí nos parecemos a David, hay veces que sí nos parecemos a Esther, que sí nos parecemos a Pablo, que sí, y cada día deberíamos parecernos más a ellos, a esos hombres de fe de los cuales habla Hebreos 11. Pero también es bueno ver que a veces nos parecemos a Herodes. A veces nos parecemos a Herodías. Si usted no puede verse reflejado en ellos, no ha conocido el Evangelio. Porque en el Evangelio lo primero que se nos revela a nosotros es nuestro pecado. No estoy diciendo que usted es igualito, usted es un Herodías, usted es un Herodes, no. Pero hay elementos de Herodes que nos hacen ver nuestra maldad. ¿Por qué no reflejarnos en Herodes y Herodías? A veces nos parecemos más a ellos que a los otros. Manipuladores, rencorosos, ambiciosos, vanidosos, viciosos, lascivos, inseguros, temerosos. ¿Alguien no ha experimentado estas cosas? Todas. Hermano, entendemos muy bien a Herodías y entendemos muy bien a Herodes porque hemos estado ahí. Eso es lo que no nos gusta escuchar, hermano, en nuestros sermones. No es lo que nos gusta ver y no nos gustan los extremos. Decir esto es muy extremoso. El pecado es extremo, pero la gracia de Dios es grande. Por eso, mientras abundó el pecado, dice Romanos, sobreabundó la gracia. Y tenemos que vernos reflejados en los hombres
que no temieron a Dios para que temamos a Dios, para que digamos, Señor, necesito tu gracia, perdóname. Y para que reconozcamos cuán grande amor ha sido el de Dios, que siendo unos igualitos a estos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libró de ser como uno de estos. Pero que aún los mismos sentimientos de coraje, de odio en contra del profeta los hemos sentido. De escondernos y querer matar y quitar de la Biblia, o quitar de la boca de alguien que nos está diciendo que estamos mal. Esos sentimientos son los mismos sentimientos de Herodías. Esto que pasó, hermano, fue horrible, pero hay cosas a veces en donde ahí estamos también metidos. Pero bendito sea Dios que Cristo murió por nosotros. Quise llevarlo, hermano, a reflexionar en lo que hay dentro de usted. Pero no quiero dejarlo en ese sentir de que lo único que hay en nosotros es mal. Si usted ha recibido a Cristo, hermano, usted ha recibido la gracia de Dios, el perdón de Dios contra ese mal. Así que lo que nos corresponde a nosotros es reconocer nuestra maldad y luchar contra ella con la gracia de Dios. Y saber y estar agradecidos de lo que Dios nos libró. Herodes y Herodías no nada más habla de ellos, habla de nosotros. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio es la buena noticia, hermano. No tiene que seguir viviendo en sus delitos y pecados. Arrepiéntase, conviértase, deje atrás su pecado, deje atrás su maldad y siga a Cristo.